México está en primer lugar en embarazos adolescentes. De hecho, ¿sabías que los embarazos de niñas de entre 9 y 19 años de edad aumentaron 10% en los últimos 2 años? Antes de llegar a una conclusión apresurada, te decimos que no toda la responsabilidad cae en las niñas y adolescentes. La falta de acceso a servicios amigables de salud sexual y reproductiva, las objeciones de conciencia de los médicos y personal de salud para brindar atención a las chicas que han sido abusadas, los prejuicios de género y hasta la falta de proyectos de vida son, entre otras, las causas que hay detrás del aumento de embarazos no deseados en la adolescencia. ¿De verdad este es un problema fuera de control? ¿Qué podemos hacer para evitar los embarazos en la infancia y en la adolescencia? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, nos estamos haciendo esta pregunta aquí en Diálogos. ¿Qué es lo que ha sucedido que en los últimos 2 años ha habido aumento en el embarazo en los adolescentes? Y bueno, sí es algo de que nos llama la atención porque pues ha habido como campañas fuertes, hay mucha información, sabemos que pues hoy en día nuestros chicos y nuestras chicas pueden tener acceso a las redes sociales, al internet. Hay como muchísimas más pues personas que hablan con ellos sobre sexualidad, sobre qué es lo que sucede cuando tienen relaciones sexuales, cómo prevenir un embarazo no deseado. Bueno, hay información por todos lados. Y sin embargo, como acabas de escuchar, bueno, toda la información nos está diciendo que ha aumentado en los últimos 2 años. Y a mí esto, bueno, pues como seguramente a todos los que nos están viendo, pues me llama muchísimo la atención y por supuesto me asusta y la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cuáles son las preguntas que ellos están haciendo cuando se enfrentan a esta situación? ¿Por qué no se están cuidando? ¿Tienen miedo? ¿Están encontrando rechazo? Los papás no estamos hablando con ellos, ya de repente consideran que es fácil, no sé, miles de dudas y miles de respuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que de eso vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, quiero por supuesto darles los buenos días a mi querida Sandy, por supuesto, ahorita le doy la palabra, y avisarles que como siempre, bueno, está con nosotros las intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que van a estar con nosotros, por supuesto, todo el programa y nuestro público. Hoy tenemos un público, bueno, tenemos lleno, estoy muy contenta, mucho gusto de saludarlos a todos. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Mi Sandy adorada, buenos días. Muy buenos días, y sí, tenemos casa llena y muchos jóvenes, qué padre tenerlos por aquí. Y precisamente desde muy temprano nos están escribiendo tanto jóvenes como no tan jóvenes en las redes sociales. Les recuerdo que estamos transmitiendo este programa afortunadamente a través de Facebook Live desde hace ya un tiempo y esto nos ha permitido tener en el momento todos sus comentarios. Debajo de la transmisión puede usted dejar sus preguntas o sus comentarios conforme vaya surgiendo la duda. Y desde muy tempranito que posteábamos el tema, Cris, llegaron tweets y uno, por ejemplo, nos dice cada vez más claros los anuncios y eso me gusta, pero ¿será que no llegan a los indicados? Inaudita la cantidad de adolescentes embarazadas en mi zona y pone fuera de control. También otro tuit que nos comparten dice, ¿por qué la información no está asimilada? Si les preguntas a los jóvenes, medio saben y así lo ejecutan. Están acostumbrados a buscar de forma reactiva y para muchos padres informarlos es pervertirlos o alcahuetearlos, así nos lo ponen. Así que bueno, vamos a estar leyendo sus opiniones y sus dudas para que aquí nuestros invitados nos ayuden a responder. Sí, por supuesto, y es alarmante, ¿no, Sandy? A mí me llama como mucho la atención. Y ¿sabes qué? Me parece como muy importante que vamos a empezar dando cuál es el panorama con el que ellas se enfrentan una vez que están embarazadas, los chavos y las jovencitas. ¿Cuál es el panorama que ellos pueden
pensar que van a tener las oportunidades, qué cosas se les cierran, si realmente se abrazan a estos niños o no, están solos, híjole, hay muchas dudas al respecto. Pero bueno, pues para hablar de esto el día de hoy tenemos con nosotros a la licenciada Patricia Chemor Ruiz. Ella es secretaria general del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Pati, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Un tema fuerte, ¿no? Un tema fuerte, y ¿sabes qué? Me brincan las cifras porque efectivamente durante los últimos 12 años, antes de esta administración, se elevó la cifra de embarazos adolescentes. O sea, no los últimos dos. No los últimos 2 años, por supuesto. ok. Las cifras oficiales dicen que hoy tenemos, a raíz de la encuesta intercensal y las cifras oficiales, estoy hablando de las cifras oficiales, porque bueno, cada quien te puede decir, como la chica que habló, es que en mi colonia veo que hay más chicas embarazadas. O sea, las cifras oficiales te hablan de 77 adolescentes por cada 1000 que son madres. Pero, si quieres al ratito platicamos, pero a raíz de la ENAPEA del 2015 para acá, el ISSSTE, el IMSS y el Sistema de Salud han reportado cómo han disminuido los embarazos en adolescentes. Tú hablaste de las campañas, si quieres al rato hablamos de campañas, del nuevo modelo educativo y de los padres que hablen con los hijos, de no es pervertirlos, es informarlos. Claro. Pero Sí. vamos a platicar Sí, mucho de Pati, eso. de- claro de- que sí. de- Y bueno, de hablar de eso. justamente, Jimena, creo que tú tienes justamente ese dato, ¿no? Sí, sí, que es el sí. dato en el que nos basamos, pero ahorita que ella nos los diga, por supuesto, Jimena Andión Ibáñez, ella es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Adelante, Hola, Jimena, Cristina. ¿cómo estás? Bueno, pues sí, hay un tema con las cifras y ya lo hemos hablado con gente de CONAPO, porque justamente nosotras también de datos oficiales también tenemos información de que aumentaron en 31,000 los embarazos en adolescentes. Ustedes tienen 2 bases de datos oficiales del Sistema Nacional de Información. Entonces, esa información, pues en una base de datos puede bajar, en otra base de datos sube. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo porque esas cifras de donde nosotros sacamos que subió, pues las dijo el propio subsecretario Curi hace 2 años. Entonces creo que ahí hay un tema con las cifras que creo que sería bueno revisar para que no tengamos este dilema entre si subieron o bajaron. Ahora, si subieron o bajaron, de todas maneras yo lo que pongo sobre la mesa es altísimo el número de embarazo en adolescentes. Claro, claro. Haya bajado un poquito o haya subido como nosotras Porque aparte, decimos, vamos yo lo a- que creo a es que es pon- una epidemia nacional. Exacto, es una epidemia nacional y hay que ponerlo un poquito más puntual. Ok, si bajó, ¿qué? ¿Un porcentaje? Un ¿Dos porcentaje, porcentajes? O sea, sí, ¿y de 10% cuántas, en 2 años. ¿de cuántas niñas estamos Eso. hablando? Vamos a hablar en números reales. Casi medio millón de niñas ¿Al año? al año. 500,000 de niñas, que estamos hablando de los 9 a los 19 años. Exacto. Creo que esa es la cifra más importante, Claro. no si subió ni bajó, sino es 500,000 de niñas, porque no estamos hablando de adultos, estamos hablando de menores de edad que están teniendo hijos, o sea, están siendo adolescentes y niñas teniendo a su vez bebés. Y O lo sea, dijiste estamos muy hablando- importante. Lo importante es qué sienten, qué piensan, Sí. qué están viviendo. Son niñas teniendo bebés cuando deberían estar en la escuela, ocupadas en su plan de vida, en su proyecto a futuro. O sea, nos estamos encargando, la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones institucionales en esta gran estrategia de trabajar juntos para uno, disminuir a 2030 los embarazos de niñas de 14 a 19 años y erradicar totalmente los embarazos entre menores de 14 Por años. favor, Lo que implica, y totalmente. el Simón de Beauvoir, CIPINA, InMujeres, está trabajando en 5 países, incluyendo México, para erradicar los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, que es una de las partes más importantes para que las niñas pequeñas tengan bebés. No podemos seguirlo permitiendo. Tenemos Claro. más de 12,000 niñas de Sí. entre 9 y 14 años Cierto. teniendo hijos. Ajá, Niñas. más de 12,000 niñas. O sea, estamos hablando de cifras impresionantes. Imagínense esas chiquitas que a su vez estaban jugando con muñecas y ahora están jugando con un bebé de verdad. Es muy grave lo que está sucediendo. Y bueno, también tenemos con nosotros a Enrique Cerón. Él es sexólogo y psicoterapeuta. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina. En medio de esta pasión, ¿ya oíste cómo va a estar este tema? en esta ocasión de las cifras. No, pues y también hablar de que pues la gente dice que hay mucha información, pero son informaciones contradictorias, o sea, el tratamiento de la sexualidad es, sí, aquí está información, pero reconoce que no estás preparado, pero reconoce que no es para ti, ¿no? O sea, hay información entonces que es como, ¿son dobles mensajes? ¿Los Es llamarías que así? se necesita un cambio cultural, o sea, porque el problema no tiene una causa, Claro. no es falta de información, es multicausal y multifactorial. Y entonces hay que generar acciones en múltiples niveles, como el Claro. del proyecto de vida, pero también en la autoestima de los adolescentes, en la autonomía de los adolescentes, o sea,
la educación familiar es muy autoritaria, entonces... Sí, porque es como, ahí como que hay una contradicción, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque sí efectivamente hay información, pero los cambios a nivel de mentalidad dentro de la casa no han cambiado. No han cambiado. Y también a nivel de los doctores, ¿no? También a nivel del personal médico y de salud. Médico. Entonces también está el asunto de la inequidad entre los géneros para tomar decisiones. El maltrato, por ejemplo. El maltrato, el asunto de la inestabilidad en las relaciones emocionales y eróticas, porque un día, o sea, si no hay estabilidad y tratos de mutuo beneficio, pues un día estamos de amigos o de amigobios o de amantes y al día siguiente no sabemos. Entonces no hay posibilidad en esas condiciones real de generar acuerdos para el autocuidado, para el acceso a los métodos anticonceptivos, para la planificación familiar. También está el asunto de las creencias o las prácticas con respecto a los hombres o sea, no hay, digamos, una cultura de las paternidades responsables. Entonces tenemos muchos temas. O la sexualidad responsable, ¿no? La Todo sexualidad esto que tiene responsable. que ver con que vimos en las encuestas que no quieren usar el condón, ¿no? Ajá, o no lo o sea, usan más que con la novia lo usan, no lo usan con la novia, pero sí tienen alguna, con la novia piensan que no lo deben usar, ¿no? Pero con alguna otra ocasional sí lo usan. Entonces sí, tenemos un abanico muy extenso de situaciones a analizar, de todo lo que está mezclado y da como resultado pues la falta de perspectivas de futuro. Claro, todo eso que vamos a ir analizando a lo largo del programa. Y bueno, quiero decirte que también está con nosotros Claudia Alonso, nada más. Ahorita te la presento. Quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula y en un momentito regresamos. La Clínica de Medicina Adolescente se inauguró en 1998, en diciembre, en la administración del doctor Roberto Agüed Agüed, con el objetivo de atender a las mujeres embarazadas adolescentes menores de 16 años. En la adolescencia, por definición, incluye a mujeres y varones de 10 a 19 años, pero sabemos que las embarazadas entre más pequeñas, mayor riesgos y complicaciones pueden tener. Es por eso que nosotros vemos exclusivamente adolescentes menores de 16 años embarazadas. Las pacientes que hemos visto, hemos tenido pacientes de 9 años, la más pequeña, y la mayor de 17 años. Nosotros atendemos en general por día, estamos viendo un aproximado de 12, 13 pacientes, a veces pueden ser 17, pero en general vemos por año aproximadamente 300 o 350 nacimientos por año. Nacimientos son 350, pero por año damos un aproximado de 2.300 consultas, lo que quiere decir que vemos una embarazada 3, 4 o 5 veces, dependiendo de la situación clínica que la paciente tenga, y en general es lo que hacemos. Hemos logrado evaluar adecuadamente las principales patologías que tienen estas niñas adolescentes, y yo me permitiría decirles que una clínica de embarazo adolescente como esta no hay en el mundo que atienda a pacientes tan pequeñas y que tengamos resultados perinatales tan fabulosos. Nuestro principal problema es que quisiéramos que no se nos embarazaran, ¿no? Nos encantaría hacer una prevención primaria, esto es, que no se embarazaran, porque la gran mayoría de nuestras adolescentes, el 90-95% son embarazos no planeados. En estas niñas pequeñas, la gran mayoría utilizan de una manera defectuosa del método anticonceptivo, que generalmente es un condón, lo que ellas utilizan, pero estamos trabajando de una manera muy fuerte específicamente en prevenir un segundo embarazo. Nuestro trabajo fuerte es prevenir complicaciones y sobre todo darles una asesoría anticonceptiva para evitar que se nos vuelvan a embarazar. Hacemos unos talleres de salud reproductiva donde les enseñamos a los adolescentes 4 temas importantes. El primero de ellos, violencia, que es muy importante que los adolescentes identifiquen la violencia. El segundo tema, infecciones de transmisión sexual, métodos de planificación familiar, y les enseñamos la técnica correcta de colocar un condón. Hemos capacitado de 2 años a la fecha casi 3,000 adolescentes, tanto que nosotros vamos a las escuelas cuando nos hablan o que ellos vienen a nuestras instalaciones a recibir estos talleres, que habitualmente son 2 talleres al año, uno en verano y otro en diciembre. Por lo tanto, les invitamos a que cuando hagamos la convocatoria, que habitualmente la subimos por la página web del instituto, para que nos acompañen por acá.
Bueno, pues interesante todo lo que acabamos de escuchar y nos abre, por supuesto, a entender algunas de las cosas que estamos platicando. Y quiero presentarte a Claudia Alonso, como ya te había dicho. Ella es coordinadora de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Hola, buenos ¿Cómo días. estás, Claudia? Muy bien, muy contenta nuevamente de estar con ustedes. Sí, hace poquito Compartir. tuvimos la suerte de estar juntas, yo y otra vez, qué Sí, padre. gracias. Oye, pues bueno, estamos hablando, como ya sabes, estamos hablando de esto de lo de los embarazos en adolescentes, que bueno, pues es alarmante la cifra y queremos justamente ver, bueno, ¿por qué en lugar de haberse, pues, digamos, reducido de una manera muy significativa, para no contradecirlas a ninguna de ustedes dos, voy a decir que la cifra sigue siendo alarmante? ¿Qué Eso nos sí. pueden decir? ¿Por qué? La cifra es alarmante, como decía al principio, porque hay 77 de cada 1000 adolescentes hoy Pero, teniendo un ¿cuáles bebé. son las respuestas que ustedes están dando? ¿Por qué sucede esto? Sucedió porque durante mucho tiempo no se dio información, no se permitió la entrega de principalmente de asesoría e información y entrega de métodos anticonceptivos. ¿Qué sucede? Cuando O sea, tú ¿el ves- gobierno lo quitó de repente? Pues ¿O cómo? sí, ¿Sí? hablemos de... Se dejó de hacer lo que hacía el Consejo Nacional de Población, le hace todas las instituciones de salud, insiste, las campañas de planificación familiar, tu plan de vida, tu esperar, informarte y protegerte. Esperar a que tengas la responsabilidad, la cuestión emocional, la cuestión física para tener tu primera relación sexual y poder, y ser madre, bueno, eso es muy importante, esperar, informarte, darte toda la información, pero toda la información es llegar a un servicio amigable. A ver, tú eres delgadita, tú tiendes a engordar, a ti te puedo poner un parche, tú el DIU, tú las pastillas y adicionalmente usar un condón, porque la doble protección es importantísima para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Entonces, ambas cosas, la información y la asesoría se perdió durante mucho tiempo. Ahora la hemos retomado en nuestra administración, hemos hecho la estrategia donde participamos todas las instituciones de los 3 niveles de gobierno y se están volviendo a capacitar, lo que decían hace rato, a los servidores de salud, a los que llegas y preguntas para que sepan que tiene que ser confidencial y confiable. ¿Nos vas a decir de qué manera se les está preparando? Claro. Nada más vamos a un corte y en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza y le recordamos que se reabrió este centro de acopio que tuvimos hace un tiempo para todas las personas que estuvieron afectadas con los sismos y queremos invitarlos a que ustedes colaboren, a que se sumen a esta ayuda que llegará, créanlo, porque ustedes confían en nosotros, llegará a quienes más lo necesitan. El centro de acopio está abierto de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y esperamos toda la ayuda que usted pueda traer. En la pantalla estarán apareciendo las cosas que se necesitan. Nuestra dirección es Manuel de Carpio, 475 en la colonia Casco de Santo Tomás, en la delegación Miguel Hidalgo. Esperamos toda su ayuda y se los agradecemos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver qué dijo la gente y los jóvenes cuando se les preguntó de qué manera se cuidan para no embarazarse. Pues prácticamente en ese momento tendría que tener en cuenta la variedad de anticonceptivos que hay. Ahorita abstinencia. Usando protección. Yo pues usando anticonceptivos. Pues utilizando preservativo y yendo al doctor constantemente. Utilizando métodos anticonceptivos como pastillas o condón. Si tengo pareja, lo principal es primero hablarlo, llegar a un acuerdo y el método que más utilizamos pues sería el preservativo y ya. Muchísimas gracias por todas sus respuestas y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, una de ellas dice, bueno, ya en ese momento yo vería cuál opción hay, que es justo lo que sabemos todos los adultos que estamos aquí, que justo en ese momento es lo último que piensas. Tienes que planearlo antes de ese momento, saber antes de ese momento exactamente qué puedes usar, cómo se debe de poner, cuándo lo tienes que administrar y llegar a ese momento completamente preparada, no en ese momento pensarlo. Eso es un punto importante, ¿no? La niña que dijo abstinencia, ella decidió esperarse. O sea, se vale que digas no, y se vale en niñas y en niños. Decidir tu plan de vida, decidir hacia dónde vas a ir.
Claro, sí. Oigan, bueno, estabas diciendo que, para redondear con lo que nos quedamos y ya seguir adelante con el tema, que, bueno, sí se está tratando ahora otra vez de enseñar a las personas que están en el área de salud cómo tratar a los chicos, porque sabemos, y ustedes lo acaban de comentar, que es uno de los problemas más graves, o sea, las niñas se sienten maltratadas, no escuchadas, los chavos también, cuando llegan con alguna duda sobre sexualidad, los ignoran, los hacen a un lado o los malinforman. Entonces, ¿qué se está haciendo a ese nivel? Se está trabajando en los servicios amigables de salud. De 2012 a 2017 ha crecido 56% el número de servicios amigables. Hoy tenemos 1,874 en todo el país. La meta es llegar a 2,457, uno por municipio, y que sean así, confiables y que se dé la información completa. Lo ideal o lo que sería importante es que en tu casa te empiece, que sea un tema abierto en tu casa. Te informan, pero si no, bueno, ahí están los servicios de salud y se está capacitando dentro de la estrategia, es una de las cosas. La otra es la campaña, la gran campaña de Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro, esperar, informarte y protegerte, en ese orden. Oye, Clau, me gustaría saber, ¿los médicos se pueden negar a dar información? Pues fíjate que a partir de una reforma que se dio a la ley de salud, lo que significa, lo que le llaman la objeción de conciencia. Exacto. Está esa reforma y los elementos que contempló esa reforma incluyen la posibilidad de los métodos anticonceptivos, lamentablemente. Es un tema muy actual, hace menos de un mes sucedió esto. O sea, lo que quiere decir esta ley de objeción de conciencia es que si el doctor considera que para su propia conciencia no es adecuado, ¿no lo da? ¿O qué quiere decir? ¿Cómo lo traducimos nosotros? Pues puede darse esas múltiples interpretaciones. En estricto sentido, toda acción pública, y al ser el tema de población un tema de salud pública y un tema de Estado, estarían obligados siempre a informar respecto a esto. Pero los planteamientos que trae la reforma a la ley sí puede dar la posibilidad definitivamente a una interpretación. Hoy no la tenemos y hay algunas autoridades del Sistema Nacional de Salud que no te dan la información. Por ejemplo, una niña, una adolescente, una adulta incluso, que fue violada, tendría derecho a conocer inmediatamente todo el protocolo de una norma en donde te tienen que hacer las pruebas de VIH, la cuestión de la hepatitis, en fin, un conjunto de pruebas, y no necesariamente se está haciendo. Tienes derecho a la interrupción legal del embarazo y no se puede plantear. No lo plantea necesariamente el sistema de salud. O sea, sí tenemos esos grandes vacíos, esos grandes brechas en algunas ciudades, en algunos áreas médicas sí se da eso, pero en otras es un gran vacío. Entonces, yo quiero decir algo sobre eso, porque nosotros hicimos justo una investigación con usuarias simuladas, con adolescentes y jóvenes que llegaban a los servicios de salud a pedir información para ver qué les decían. Claro. Y yo creo que se ha avanzado muchísimo con la estrategia, sin duda, y encontramos algunos servicios amigables, por ejemplo, en Querétaro, bien interesantes, pero hay otros estados donde las adolescentes iban, no les querían dar información, no, les preguntaban a una niña de 17, a una joven de 17 años si estaba casada y por eso quería información en anticonceptivos, para qué lo iba a usar, o sea, muchísimo prejuicio, muchísimo estigma a la hora de dar información, un desconocimiento pleno de todas las normas y protocolos. México tiene muchísimas normas y protocolos de atención en servicios amigables, de atención a personas que son víctimas de violación. Los servidores públicos de salud no las conocen bien y además hay muchísimo estigma. Entonces, hay barreras enormes todavía en el acceso a los servicios para adolescentes. Desde estos prejuicios, pero también que les piden que vayan con un adulto, cuestión que no está en las normas, pero que en la práctica les piden que vayan con un adulto. Les piden, por ejemplo, no hay traductores intérpretes. Nosotras trabajamos con jóvenes indígenas, hicimos usuarias simuladas y cuando llegan le piden pues a la señora de la limpieza, oye, pues tú traduce porque no hay nadie que pueda traducir. Entonces, hay una cuestión del tema de interculturalidad.
muchísimas de las adolescentes y niñas embarazadas son indígenas y no hay servicios todavía. Entonces creo que hay un tema enorme y un desafío enorme conseguir mejorando los servicios y que sean amigables. Pero hay otro tema que es fundamental, que es el proyecto de vida. O sea, también las adolescentes se están embarazando. Ya hay un estudio del Colegio de México que me parece que sigue siendo vigente, no solo porque no tengan acceso a información en los servicios, eso es fundamental, porque no tienen proyecto de vida, porque su único proyecto de vida es embarazarse, porque eso les da otro estatus en la familia, las puede sacar de situaciones de violencia. Entonces, desde ese imaginario social donde la maternidad es el destino de las niñas y las mujeres, hay muchísimo que trabajar en lo cultural, que ya decía también aquí el colega. Sí, claro que sí. A ver, sí, Enrique, adelante. Sobre esto cultural hay dos cosas, ¿no? Uno, la relación y el imaginario del mundo adulto con respecto a los menores, de pensar que el papel de un buen formador, de un buen maestro, de un buen padre, de una buena madre, es proteger a los menores de la vida. Pero eso, o sea, para proteger a un menor de la vida, pues habría que meterlo en una cápsula, ¿no? De cristal con una rendija lo más fina posible, nomás para que entre la comida. Pero además, ¿protegerlo de qué? Ajá, y ni ahí estaría protegido, porque entra un virus, se enferma y se acabó lo que se daba, pues, ¿no? Entonces el asunto con estos imaginarios, pues es como decir, no, como también se piensa que la sexualidad es algo peligroso, es algo dañino, es algo que es una fuente de caos. Entonces, y aparte también hay que decirlo, todavía muchísimas personas piensan que es pecado. Ajá, y entonces en o vez sea, de... también está la religión ahí resbalada. Ajá, entonces en vez de habilitar a los jóvenes, y aquí valdría mucho la pena analizar dos conceptos, que son adolescencia y pubertad, ¿no? Que no son lo mismo. La pubertad son los cambios biológicos que se operan por las hormonas y que son la manifestación de una madurez sexual. La adolescencia es un producto cultural, hay sociedades y civilizaciones en las que no existe la adolescencia, ¿no? Hay ritos de paso a la vida adulta que duran un día o unas horas y entonces ya usted ya es adulto, pásese de este lado. La función de la adolescencia es un periodo de preparación para la vida adulta. Entonces, si nosotros hacemos con nuestros adolescentes, no, te voy a cuidar, y además los adultos lo que hacen es una lista de sus miedos, y es lo que transmiten según a cuidar. Entonces, lo que se necesita hacer con la adolescencia, en un sentido lógico, porque para eso es habilitar y preparar a la persona para la vida adulta. Claro, y uno de esos aspectos fundamentales es el ejercicio de la sexualidad. Ahora, un poco haciendo acotación a lo que ustedes están diciendo, pues a mí me parece un panorama un poco aterrador, se los digo honestamente, desde acá como mamá, ¿no? O sea, si mi hija y mi hijo en mi casa no van a encontrar respuestas y están saliendo a buscarlas afuera y en el sector salud tampoco las van a encontrar y los médicos los van a rechazar y los prejuicios van a seguir ahí, los estamos dejando solos, los estamos abandonando. Por supuesto, en unos eventos que se organizaron alrededor de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo, hace 2 años creo que fue, que se hizo una reunión con jóvenes, lo que los adolescentes y los jóvenes también plantean ya mayores de 18 años, de 19 años había en la reunión, pero incluso en la reunión había de 14 y de 15, 16, decían, necesitamos comunicación con nuestros padres. O sea, los adolescentes, el niño pide comunicación con sus padres. Y lo que tenemos que saber como sociedad mexicana es que el tema de la sexualidad, al estar tan prejuiciado, con miles de tabús, hay una ignorancia colectiva imperante. Exacto. Y esto, sigo la línea de pensamiento de Enrique, ¿no? Si nosotros no pensamos que la sexualidad es una parte constitutiva de la persona desde que nace, es decir, es una cualidad humana la sexualidad, y la sexualidad te permite además, son las interacciones en tus relaciones con unos y con otros, porque a través también de esta interacción vas generando afectos, vas generando placeres, vas generando displaceres, vas generando también tus estereotipos de género. Oye, y esto, finalmente, en la adolescencia, tiene una importante impacto. Tan es así que las estadísticas nos dicen que
¿el adolescente se embaraza o no usa el anticonceptivo? Tenemos datos de alrededor del 45-50%, porque no creía que iba a tener la primera relación sexual. Claro. Es decir, al no entender que tu sexualidad es parte de tu necesidad y de tu corporeidad y de tu afectividad, como que les cayó de sorpresa. Les cae de sorpresa y entonces no sabía que iba a tener relaciones, Claro, entonces no usé. No iba preparado. Oigan, antes antes de que sigamos, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula, que creo que redondea un poco lo que hemos estado hablando, sobre todo sobre religión y falta de comunicación con los papás. Adelante. Susana. ¿Por qué no llegabas? Por culpa del padre Beto, no se dormía nunca. Estuve a punto de regresar al campamento de las chavas. Pensé que te habías dormido. ¿Cómo crees? Hace una semana que no pienso más que en este momento. ¿Qué pasa? No encuentro el condón. Lo traía en el bolsillo y ahora no está. ¿Qué hacemos? Lo hacemos. ¿Sin protección? Yo traigo un condón. Eres tan distraído. Te amo. Niños, niñas, la situación es grave. En este campamento hay una serpiente. ¿Qué? La serpiente de la tentación. Este condón. Lo encontré a pocos pasos del bosque que divide el campamento de las niñas del de los niños. Un hecho grave que amerita la inmediata suspensión del campamento, a menos que se revele el nombre del dueño del artilugio pecaminoso. Padre Beto, ¿cómo se le ocurre hacer una cacería de brujas? Simplemente están descubriendo la vida. Los actos impuros hay que erradicarlos de raíz, Sor Juana. Llevar un condón no me parece un acto impuro. De hecho, es un acto responsable. Impide embarazos no deseados y evita infecciones. Basta de palabrerías. Aquí hay un pecador y lo voy a encontrar. Todos los varones un paso al frente. ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Padre Beto, ¿hasta cuándo va a seguir tratando con culpa y condena algo que es natural? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué tan colorado? Ese condón es mío. ¿Susana? ¿Susana? Mis papás me lo dieron. ¿No serían capaces de algo tan atroz? Llámelo si quiere. No tengo nada que esconder. Con mis papás tengo toda la confianza. Tú lo que quieres es salvar a tu novio. Ese condón es mío. Y si quiere llamar a mis papás, hágalo. También ellos me enseñaron a cuidarme. ¿Qué es esto? ¿Una epidemia? No, Padre Beto. Se trata de dos familias que saben que los adolescentes tienen vida sexual y que enseñándoles a protegerse ellos mismos no les pasará nada malo. El autocuidado es amor a uno mismo y al prójimo. Es importante que en temas de sexualidad las familias construyan un entorno de confianza, hablando, escuchando y respetando a sus hijas e hijos. El único autocuidado que cuenta es la abstinencia. ¿O prefieres que anden todo el día como conejos? ¿Y de dónde salió tanto conejo? De una pareja que no sabe cuidarse, Padre Beto. Muchísimas gracias por de veras es maravilloso. ¿Quieren aplaudir los chavos? ¡Aplaudimos! Claro que sí. Adelante, por favor. Fíjate cómo de manera divertida puedes ver todas las aristas de este México. Cuando estás en el gobierno, gobiernas para todos y entiendes que hay creencias de uno y de otro lado y sabes que la educación puede ser de uno y de otro lado. Y qué importante fue porque habló de todo. Mis papás me dijeron y me dieron el condón. Y el padre le dice, sí, pero la abstinencia es lo importante. Habrá papás que platiquen con los hijos también tan abiertamente que los hijos puedan decidir, me quiero esperar un poco más, no me voy a esperar, voy a iniciar. Pero lo importante es darles las herramientas para que no lleguen en ese momento como ya te conozco, yo sí traje el mío. O sea, lo importante es hablar con ellos. Y aparte me parece muy valioso también poner enfrente a la chavita, o sea, la mujer, ¿no?
que trae el condón, porque eso también es otro de los grandes mitos. O sea, de repente, y sí lo quiero decir con todas sus letras, las califican de prostitutas por traer el condón en la mano. Y yo creo que eso es al contrario, es una mujer inteligente que sabe lo que quiere para su vida y para su futuro y se está cuidando. Hay un estudio de UNICEF y la SEP, que es el estudio de violencia de género en educación básica, ¿no? Entonces es muy interesante lo que es, digamos, se entrevistan a maestros, a directores y a los propios alumnos, y entonces en los últimos años de primaria y en los primeros de secundaria se les pregunta a los alumnos, ¿quién es responsable de cuidarse de los embarazos? Y responden las niñas. Pero luego, unas preguntas adelante, aceptan violencia, estigma y discriminación contra las niñas o adolescentes que cargan o son usuarias de métodos anticonceptivos. Entonces son mensajes dobles que lo que hacen es un juego de desquiciamiento, o sea, te friegas, B te friegas, D te friegas, aquí siempre la casa gana. Entonces, y en otro estudio que tiene el Fondo de Población de Naciones Unidas, que se llama Maternidad en la Adolescencia, dice lo raro, con todos estos factores de riesgo y todas estas creencias culturales, lo raro es que no se embaracen. Yo creo que por eso... ahorita nos aclaras eso, porque ahorita te doy la palabra para que retomes esto de catolicadas. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Bueno, ya estamos acá de regreso y miren nada más qué padre está este foro. Ahorita los voy a compartir con estos 4 chicos que están acá adelante lo que han estado aprendiendo. Ya verán en un momentito, pero quiero retomar a Jime, que nos quedamos con esto de lo de las catolicadas, que querías hacer un comentario. Adelante, por favor. Sí, Cristina, solo 2 cosas. Una es lo importante que es empoderar a las niñas y que las niñas se sientan sujetas de derecho y capaces de tomar una decisión sobre su sexualidad, porque hay muchísimos mitos y mandatos culturales al tema de que las mujeres son pasivas y tienen que esperar a que el hombre, y creo que lo que pone sobre la mesa la catolicada es el poder de las niñas de poder decir sí o poder decir no y de cuidarse ellas mismas, y creo que eso en programas de educación integral en la sexualidad, que hace muchísima falta reforzar, tenemos que seguirlo trabajando. Creo que tener programas de educación sexual integral lo que hacen es que las personas y los adolescentes como sujetos de derechos tomen decisiones responsables sobre su vida y sobre su cuerpo. No se van a volver más promiscuos, van a tomar las decisiones que ellos quieren sobre su cuerpo, y creo que eso es fundamental. Y el otro tema, el de la laicidad del Estado. La educación del Estado tiene que ser laica y tenemos que reforzar esa idea, no religiosa. Si después los papás en sus familias o en las iglesias quieren darles otra información, está bien, pero eso es importantísimo. Yo también estoy de acuerdo contigo, es importante para no confundir. Pero, a ver, Clau, estábamos comentando antes del corte que, bueno, todo esto, por supuesto que disminuye y las ganas, digamos, o las decisiones de que los chavos tengan la información, disminuye las ganas de que tengan relaciones sexuales a tempranas edades. Bueno, eso querías aclararlo. O sea, porque de repente nos critican mucho por dar demasiada información, con lo cual es un error. Bueno, los estudios en países del primer mundo e incluso estudios en México muestran que las mujeres y los hombres que tienen más información en torno a derechos, en torno a su cuerpo, en torno a su proyecto de vida, en torno a su capacidad para tomar decisiones, son personas que retrasan la relación sexual que implica el coito. Yo sí quiero plantearles a la sociedad y a nuestro auditorio, ¿no? Remitimos siempre la sexualidad al momento del coito, y la adolescencia, la juventud, la niñez, la vida sexual implica con beso, con caricia, con tomarse la mano, es decir, la relación afectiva y la relación de construcción de relaciones sociales es de múltiples maneras, no necesariamente es el coito. Y el adulto, la sexualidad del adulto tiene otra configuración muy diferente. Entonces, cuando estamos el adulto empeñados en que el joven no vaya a equivocarse, es porque pensamos en el coito. Si al joven y al adolescente, a la niña y al adolescente le das información, ellas y ellos van a ir explorando su sexualidad de distinta manera. Hablo del autoerotismo, que también los sexólogos nos hablan de eso, y eso está negado porque está concebido como algo pecaminoso. Quien tiene esta capacidad de encontrar, descubrirse, esta capacidad de saber qué le puede afectar a otra persona, retrasa esto. Y en consecuencia el embarazo también se retrasa.
¿sí? Claro. Lo cual es lo importante. que quería Oigan, compartir. bueno, pues como les estaba comentando hace un momentito, acá tengo estas dos chiquitas que son Elizabeth, bueno, ya no tan chiquitas, Elizabeth y Paola. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, igual, gracias. ¿Un poquito nerviosas? Algo. Algo. Oigan, platíquenme un poquito. Estamos hablando de este tema que seguramente es un tema que ustedes se han preguntado o que han escuchado, inclusive en algunas series de televisión seguramente han visto casos sobre los embarazos a temprana edad. ¿Tú qué opinas sobre este tema primero? Dime. Pues en mi escuela, por ejemplo, tenemos muchos coachings donde nos comentan todas las dudas que nosotros tenemos y nosotros con el que nos da el coaching tenemos mucha confianza y es alguien que no nos va a juzgar y pues... A la que le puedes preguntar lo que sea. Sí. Oye, libertad o acceso a una persona mayor informada que te puede dar esa confianza, ¿empezó a partir de qué edad? ¿Cuándo empezaste a tener esa posibilidad de acercarte a alguien que te diera confianza y pudieras hablar con él? Desde que entramos a secundaria, nosotros tenemos una profesora, pero en este año nos agregaron un coaching especial. ¿Qué edad tienes? 14 años. ¿Y entraste a la secundaria a los 12? 12 años. Entonces, a los 12 años empezaron ustedes a tener ya más formal. Antes, ¿no? ¿Recuerdas en la primaria? Sí, nos daban clases sobre métodos anticonceptivos y nos informaban todo lo necesario, pero ya al momento de entrar a la secundaria nos dejan resolver las dudas que nosotros teníamos. Ok, eso es bien importante. Y entonces, ¿y tú sientes que sí has podido hacer preguntas que para ti han resuelto algunas dudas importantes? Sí. ¿Sí? ¿Cada cuándo consultas al coach? Cuando está en la escuela, a veces va en las horas libres, pero mínimo es una vez por semana. ¿Y es a nivel individual? No. ¿O es en grupo? En grupo. ¿Y están niños y niñas? Sí. Ok, muchísimas gracias. A ver, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo lo vives? Pues informándome de todo lo que implica la sexualidad y también, pues, aunque no he conocido casos de embarazo adolescente, pues sí conozco chicas que se arriesgan, pero pues es su decisión. O sea, en la escuela no has sabido de ningún caso. No. Y dices que sí conoces casos de chicas que se arriesgan. ¿A qué te refieres? ¿Se arriesgan por qué? Pues empezando con su vida sexual y pues aunque no conozco los detalles, pues sé que ya empezaron. Ok. ¿Empezaron más o menos a tu edad? ¿Tú también tienes ahorita 15? En 14. Tienes 14. ¿Y entonces empezaron más o menos a los 14 o sabes que empezaron antes? Que yo sepa, pues un poco antes. Un poco antes. ¿Algunas compañeras de la escuela? Sí. Bueno. ¿Y se sabe, entre todos lo platican? En esta escuela no, pero eran cosas que... Ok. Oye, y por ejemplo, ¿ustedes tienen ideas claras sobre qué tipos de anticonceptivos deben de utilizar? De acuerdo a, por ejemplo, como nos estaban comentando los especialistas, pues tu talla, las cosas que te dan alergia o no te dan alergia. O sea, ¿tienen ese tipo de información específico para cada una de ustedes o es en general? Sí, en las materias de formación y tutoría, pues sí nos dan los métodos anticonceptivos, en cómo se deben de usar. Y pues creo que sí tenemos la suficiente información como para saber cuál usar y por qué. Okay. Ahora, esta va a ser una pregunta tal vez difícil, pero dices, tenemos la suficiente información, sabemos qué utilizar y sin embargo acabas de decir que hay algunas chicas que lo están haciendo ya desde mucho más pequeñas y que se están arriesgando. ¿Qué opinas de ellas? ¿Crees que están equivocadas? ¿Qué opinan en general todos tus compañeros? ¿Las juzgan? ¿Las señalan? ¿Las califican tal vez, voy a decir cosas fuertes, pero las califican de locas, de golfas, de prostitutas? O sea, esas palabras a veces se usan, ¿sí? Pues es mucho de su criterio, de lo que quieren hacer con ellas, pero que no es como algo que se señale ya tanto, ya es como algo un poco más normal, pero no muy aceptado. No se señala ya tanto, pero sí se señala un poco. Sí. Todavía, ok. Muchísimas gracias. Gracias a las dos. Y bueno, de este lado tengo a los chavos, a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, gracias. Y tengo por aquí a Max. Excelente. ¿Cómo estás, Max?
Oye, a ver, Raúl, cuéntame, en el lado de los hombres, ¿cómo lo viven ustedes? ¿La información se las dan al mismo tiempo que a las niñas? Sí, porque es el mismo cuidado que tienen con las niñas que con nosotros. Ujú. Pero se las dan al mismo tiempo. Sí. Oye, ¿y a ustedes no les da como pena preguntar cosas? Porque son diferentes las dudas. Es que hay gente que tiene pena al preguntar, pero es necesario que pregunten porque pueden cometer errores. Ujú. ¿A ti te hablaban de sexualidad en la familia? Sí, hay una etapa donde tus papás tienen esa plática. Ajá. La plática, La ¿verdad? plática, sí. De eso. ¿A qué edad tuvieron la plática contigo? Hace un año. Hace un año. ¿Cuántos años tienes? 14. 14, fíjense, a los 13. ¿Eh? Antes oías hablar de sexualidad en la escuela, en la primaria, por ejemplo, ¿te hablaban de sexualidad? Sí. De cómo cuidarte. Ajá, sí. Sí te hablaban de eso. Sí. Oye, ¿y tú has hecho algunas preguntas al coach que te han resuelto dudas personales? Sí, pero no en el ámbito sexual, sino personales, de sentirme bien. Ok. Oye, ¿y tú sabes cómo cuidarte? Sí, ¿en qué ámbito? Sexual. ¿Sexual? Sí. Estamos hablando de sexualidad. Sí. Ujú. Sí sabes lo que tienes que utilizar. Sí. Ok. ¿Qué tienes que utilizar? Un condón. Ok. Todo el tiempo. Sí. Todas las veces. Sí. Muy bien. Gracias, Raúl. Max, oye, ¿qué te pareció las catolicadas que vimos? Pues, híjole, pues es que se toma mal como tomarlo por un pecado, las relaciones sexuales, y pues sí digo que no está bien. No está bien. ¿Tú consideras que eso no son pecado? Sí, yo considero que no es un ¿A ti a qué edad te empezaron a hablar de sexualidad en tu casa? Pues alrededor de los 10, 11 años. Ujú. ¿Quién te empezó a hablar? Pues mis papás, mis padres. ¿Los dos? Sí, los dos. Porque también eso es algo que hemos visto a veces, ¿no? Que si eres niño, entonces habla tu papá contigo. Y si eres niña, habla tu mamá. ¿Así fue en tu caso o los dos? No, los dos aquí me hablaron. Los dos, ok. Sí. Oye, y ahora, ¿cómo te sientes en esta escuela en la que te están dando coaching? Pues para- me siento muy bien, me siento muy en confianza y pues puedo preguntar cosas personales. Ujú. Oye, una última pregunta para los dos. Las chicas nos comentaron que, bueno, hay algunos de ustedes que han estado empezando la vida sexual de manera, pues, más jóvenes, ¿no? Que empezaron desde antes. ¿Ustedes qué opinan de eso? A ver, Max, tú primero. Pues yo digo que ahorita nos tomemos nuestro tiempo. Yo creo que no estamos en edad para empezar a tener relaciones sexuales. Y ¿Eso pues, lo comentas con tus amigos? ¿Con Sí. tu grupo de amigos? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Tú crees que todavía no están en edad? Y pues si toman la decisión de tener relaciones sexuales, pues sí, siempre con un método anticonceptivo para pues precaver algo Claro. que pueda pasar. Muchas gracias, Max. ¿Tú, Raúl, qué opinas? También opino lo mismo que Max. No, siento que no es nuestra etapa, todo a su tiempo. Tenemos que informarnos bien, saber cuándo cuidarnos, cuándo es bueno tenerlo. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, ¿puedo darlo? Claro, Conozco una amiga que tiene, si no me equivoco, 16 años o 17, que ya tuvo un bebé. Y pues su familia su familia la apoyó, está cuidando al bebé, pero también está estudiando. Ujú. Eso es importante. Oigan, y ustedes dos, sí saben que es como muy importante lo que decía Claudia, ¿no? Que la sexualidad no es solo tener relaciones sexuales, No. sino todo lo que implica. Por ejemplo, ¿tú tienes novio o novia? Tenía. ¿Tienes pareja? Tenía. Tenías. ¿Y tú, No, Max? yo no tengo. ¿No has tenido? Sí, sí he tenido, pero pues Ahorita no tienes. no. Ok, a ver, de este lado, ¿ustedes tienes novio? No, ¿O yo no. novia? ¿No? No, tampoco. Tampoco. Bueno, es importante también saber en qué etapa están, ¿no? Por allá atrás, ¿quién tiene novio? ¿O novia? Muy bien. Ok, gracias por la valentía. Seguro algunos otros más, pero no se atreven a levantar la manita. Oigan, en fin, vamos a ir a ver una cápsula que es muy importante porque ustedes sabían que tienen derechos sexuales y reproductivos. ¿Ustedes sabían que los jóvenes tienen derechos sexuales y reproductivos? ¿Saben cuáles son? Vamos a ver cuáles son. Acompáñame.
La Cartilla de Derechos Sexuales está fundamentada en el marco jurídico mexicano vigente. La primera edición fue en 2001 como el resultado del Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud, y que continuó con el impulso de la sociedad civil y el aval de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualizar esta cartilla ha sido fundamental, y de esto se encarga el Comité Promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, conformado por instituciones, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que juntos favorecen el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales de la población adolescente y joven, es decir, aquellas personas que tienen entre 12 y 29 años. La cartilla consta de 14 derechos que son los siguientes. Primero, derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Segundo, derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Tercero, derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Cuarto, derecho a decidir con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Quinto, derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Sexto, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Séptimo, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Octavo, derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Noveno, derecho a vivir libres de discriminación. Décimo, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Décimo primero, derecho a la educación integral en sexualidad. Décimo segundo, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Décimo tercero, derecho a la identidad sexual. Décimo cuarto, derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Muy interesante toda la información que nos aporta esta cápsula y también todo lo que nos dijeron estos jóvenes y la opinión del público. Voy a leerles algunas llamadas. Nos dice Juan Francisco, el problema de los embarazos en adolescentes es que a los padres les hace falta comunicación con sus hijos. Lo único que nos concierne es evitar la promiscuidad porque las relaciones sexuales son difíciles de evitar, pues la cantidad de información que los niños encuentran en Internet es inmensa y los padres no han aprovechado esto para prepararse y orientar a sus hijos. Otra opinión de María del Carmen nos dice, las chicas que salen embarazadas es por no tener buena comunicación, sobre todo con la mamá. Cuando está embarazada la niña nos fijamos más en lo que dirá la gente, aparte lo primero que hacen los padres es casarlas y para que la gente no hable. Como padres hay que aceptar nuestra responsabilidad al guiar a los hijos y apoyarlos para que sigan adelante. Adolfo Monroy dice, los grupos conservadores han influido para que los jóvenes no tengan la información adecuada respecto a las relaciones sexuales y a los riesgos de embarazo. Y pregunta qué propondrían para superar esto los panelistas. También en Facebook Live, Yeye nos dice, el problema es que como padres de familia esperamos que las escuelas nos eduquen o eduquen a nuestros hijos. Y no es así. La educación inicia desde casa y como padres tenemos mucha responsabilidad de lo que está pasando. ¿Por qué no hablan con los hijos y darles el material que piden? Y porque así creen que están cumpliendo. Se alarga un poquito más su comentario y en Twitter, para no dejar también este medio tan importante de comunicación, Juan Edgar nos dice, esto seguirá ocurriendo hasta deslindar la correlación amor-sexo. Es el argumento que sostiene este problema, empoderar realmente a la mujer haciéndola responsable de su cuerpo, pues al vincular el amor caemos en repartir la responsabilidad en la pareja y ya pierde sentido. También nos preguntan, embarazo adolescente, Estado laico, somos país de obesidad número 1. Sexualidad como alimentación, tanto sexualidad como alimentación son temas de salud. Y también se pregunta sobre la barra libre, se refiere al alcohol y dice, ahí están nuestros resultados, México número 1 en embarazo adolescente. Gracias a todos por sus comentarios, seguimos recibiéndolos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos en Diálogos en Confianza y ¿sabía usted que hoy es el Día Internacional de los Voluntarios? Así es, 5 de diciembre es el Día de los Voluntarios y en este marco se va a llevar a cabo el programa del día de mañana. Vamos a hablar de qué es el trabajo de ser voluntario.
Esto ayuda en muchos sentidos a las personas, nos ayuda a fortalecer lazos con otras personas iguales o diferentes a nosotros, conocer un mundo al que hemos estado alejados, fortalecer estas relaciones, desarrollar habilidades sociales con personas con objetivos comunes. Y también el ser voluntario pues nos ayuda a conocer gente nueva. Tal vez hoy es el momento para que ustedes comiencen a ser voluntarios y comiencen a ayudar porque tiene muchos beneficios. De eso vamos a hablar el día de mañana y ahora vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Durante los últimos 12 años, antes de esta administración, se elevó la cifra de embarazos adolescentes. O sea, no los últimos dos. No los últimos 2 años. Las cifras oficiales te hablan de 77 adolescentes por cada 1000 que son madres. Altísimo el número de embarazo en adolescentes, Claro. haya bajado un poquito o haya subido como nosotras Porque aparte, decimos. vamos yo lo a- que creo es que es una epidemia nacional. Casi medio millón de niñas. ¿Al año? Al año. Medio millón de niñas, que estamos hablando de los 9 a los 19 años. Exacto. Son niñas teniendo bebés cuando deberían estar en la escuela, ocupadas en su plan de vida, en su proyecto a futuro. Se necesita un cambio cultural, o sea, porque el problema no tiene una causa, Claro. no es falta de información, es multicausal y multifactorial. Se dejó de hacer lo que hacía el Consejo Nacional de Población, le hace a todas las instituciones de salud, IMSS, las campañas de planificación familiar, tu plan de vida, tu esperar, informarte y protegerte. Esperar a que tengas la responsabilidad, la cuestión emocional, la cuestión física para tener tu primera relación sexual, informarte, darte toda la información. Pero toda la información es llegar a un servicio amigable. A ver, tú eres delgadita, tú tiendes a engordar, a ti te puedo poner un parche, tú el DIU, tú las pastillas. Y que la doble protección es importantísima para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. La información y la asesoría se perdió durante mucho tiempo. Adolescencia y pubertad, ¿no? Que no son lo mismo. La pubertad son los cambios biológicos que se operan por las hormonas y que son la manifestación de una madurez sexual. La función de la adolescencia es un periodo de preparación para la vida adulta. No, te voy a cuidar, y además los adultos lo que hacen es una lista de sus miedos, Claro. y es lo que transmiten según a cuidar. Lo que se necesita hacer con la adolescencia en un sentido lógico, porque para eso es habilitar y preparar a la persona para la vida adulta. Claro. Pues que se protejan, que usen el condón. Que cierren las piernas. Pues para que no trunquen sus aspiraciones futuras. Usando cualquier método anticonceptivo. El condón. Pues que hay muchos métodos para cuidarse. Pues no les puede uno prohibir lo que quieren hacer. Siempre y cuando se cuiden. Más que todo con lo nuevo que hay, que usen más condón. Para no arruinar su vida a tan temprana edad, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, los comentarios. Pero bueno, hay muchos de los comentarios que Sandy nos hizo, es importante aclararlos. Algunas dudas que quedaron. Algunas de las dudas que quedaron pendientes, que me gustaría que las pudiéramos decir. Y Clavo, nos has dicho que tienes como muchos datos que también son importantes transmitir. Sobre todo, por ejemplo, una de las preguntas decía cómo combatimos esto de los comentarios que son como muy cerrados, ¿no? Decía, sí, se refiere a los grupos conservadores y a esta idea de que si no lo hablamos no va a suceder. Exacto. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Inclusive lo tienes en gráfica, o sea, en datos reales, sí, ¿no? aquí hay unos datos que son reveladores. Ya había comentado hace un momento algunos. Por ejemplo, ¿por qué no usa su anticoncepción en una primera relación? Bueno, el 55% de los hombres, el 39% de las mujeres era porque no esperaba tener relaciones sexuales. La pareja no quería, el 24% de mujeres, el 14% de hombres. Es decir, aquí está cómo el control del hombre hacia la chica está presente. Con esta idea de que no se siente lo mismo, ¿no? De que no se siente lo mismo o de que estos prejuicios que tú ya cuando estabas entrevistando a los chicos, es decir, van a pensar mal de mí. Y esto se refuerza con otras cifras de otros estudios en donde hay un 83% en secundaria que se dice que las niñas y las mujeres deben de darse a respetar. Y hay un porcentaje altísimo, también el 45%, es que dicen que se embarazan por no haberse cuidado las mujeres. Es decir, aquí sigue cargándose la responsabilidad y es muy importante que el hombre asuma su responsabilidad también en que él también es un ente que potencialmente embaraza,
¿no? No es responsabilidad de la niña. Entonces, bueno, la mujer solita no se puede embarazar. por supuesto. Digo, y eso el es importante saberlo, pensamiento, y el hombre solo tampoco. pero además, o sea, pero a ver, me gustaría que redondearas esta Sí, parte, Cristi, Claudia, del género, porque sí nos están diciendo también mucho en redes, me están diciendo ahorita los de la producción, que es culpa de la mujer, que las niñas no se están cuidando, Exacto. que las niñas no se No, están mira, cuidando. es que ahí hay, porque además en prepa sube este porcentaje, esta opinión de que las mujeres deben de darse a respetar, sube al 99%, o sea, Dios casi mío. el 100% de los hombres piensan eso, porque creemos que una mujer buena es una mujer que no hace uso de su sexualidad, porque vuelve a estar el prejuicio de que la sexualidad es pecado. Entonces nos estamos negando como personas en esto que somos. Somos sexo y somos amor y somos respeto y somos todo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que debes de comportarte bien y darte a respetar, el prejuicio es que si tú eres una chica que te relacionas, que socializas, que quieres vivir el deseo y el placer responsablemente, entonces ya no eres respetable. Ya no eres respetable y ya no eres mereces digna. un castigo. Y si te Exacto. quedas embarazada, tu te lo problema. sacas y es tu Exacto. problema. Ok. ¿No? Te Las lo mamás, buscaste. cuando se Te lo embaraza alguien, buscaste. te lo buscaste, ahora a ver qué haces. ¿Y por qué la Y mamá? aparte, para o el redondear esta papá? idea, lo buscaste y aparte el chavo se puede salir corriendo. Te tienes que ser responsable tú como Claro, mujer. porque ¿no? la carga esta es la cuestión de género y es una forma, o sea, yo sí creo que como sociedad tenemos que informarnos que esta idea de que las mujeres somos mujeres para dar vida, entonces como esa es tu razón de ser como mujeres, pues tienes que portarte bien para que entonces des vida cuando sea en la norma correcta. Y sí, claro, como dicen los jóvenes, los niños, hay que ser cuidadosos, decidir cuándo, cómo, con quién, y puedo yo madurar, y en esa maduración yo voy a ir decidiendo cómo ejerzo mi sexualidad. Lo que yo quiero transmitir es que la sexualidad nunca la vas a dejar de ejercer. Nunca. La Siempre respuesta está te la presente. dieron los Claro. chavos a estas Sí. llamadas. La respuesta- Ellos dos te dijeron, A ver. los dos hombres te dijeron. Yo lo platiqué con mis papás, uno desde hace un año, otro desde más tiempo antes. Y los dos te dijeron, no es momento, hay que esperarse. O sea, hay que decirles. Y si ellos deciden esperarse, es importante respetar. Ellos te dijeron, y son claro, hombres. Pati, Claro. tienes toda la razón, pero yo creo que sí hay que puntualizar que ellos dijeron tener relaciones sexuales. Porque lo que dice Claudia es importante, o sea, el ejercicio de su sexualidad, la autoexploración, el besar a una mujer, a un hombre, el Los acariciar, apapachos son otra eso cosa. sigue. Sí. Y eso Sí, es parte de la sí, sí, sexualidad. Pero aparte, también Raúl dijo algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con este tema del género y que quiero redondear. Él nos dice, yo tengo una amiga que tiene 16 años que tuvo un bebé y sus papás la están apoyando, ella sigue estudiando. En ningún momento Raúl nos habló del hombre. claro, del Sí, papá. pero digo, el papá de ese niño, ¿dónde está? Los abuelos del lado paterno de ese niño, ¿dónde están? Así es. ¿No? Sí. O sea, eso es lo que estamos dejando a las niñas solas. O sea, están teniendo la relación sexual desde muy pequeñitos los dos, sí se están embarazando por todas estas cosas que ustedes nos están poniendo sobre la mesa, de no utilizar el condón o todos los métodos anticonceptivos que existen por miedo, por falta de información, porque no tienen acceso, etcétera, etcétera, porque los agarra desprevenidos y tal. Pero ya cuando el bebé está ahí, los hombres salen Y yo corriendo. quiero decir algo. Y los papás de los niños también, ¿eh? Esos abuelos también. A ver, sí, ahorita Enrique y después Jim. Sí, y además, bueno, también hay que ver que las opiniones sobre el propio ejercicio de la sexualidad y sobre la sexualidad están sesgadas porque la cultura es así de a punta de, a ver, ¿quién quiere ser libre? Levante la mano. Sí. Entonces hay un castigo terrible Claro. ¿no? ¿Quién tiene novio? sobre hombres y mujeres, pero muchísimo más sobre A las las mujeres. mujeres, O sea, Foucault habla de los mecanismos de la represión sexual y dice, estos son tres. Dice, esto no existe, no hay lenguaje para nombrarlo y aquí no hay nada que saber. Y entonces yo hice un estudio empírico porque escribía un blog para la revista Este País sobre los vínculos entre sexualidad y ciudadanía y fui al Parque Hundido, que está ahí cerca de mi casa, y le fui preguntando a las personas que me encontraba por ahí, oiga, por favor, ¿me podría decir usted con qué palabra o palabras nombraría a una mujer que gusta de su deseo sexual, hace público este deseo y busca satisfacerlo? Y entonces lo que me contestaron es todas las variantes de loca, perdida, prostituta, y yo decía, bueno, voy a tomar 3 de estos ejemplos, si no, nunca terminaría, que son loca, perdida y prostituta.
Y yo decía, pero yo no pregunté por una persona que tiene un padecimiento mental, no pregunté por una persona que está extraviada y no pregunté por una persona que cobra por su trabajo sexual. Entonces, por lo menos 2 de las cosas que dice este señor, esto no existe y no hay lenguaje para nombrarlo, en mi medio ambiente sí se cumplen. Y entonces yo reflexionaba, bueno, pero el lenguaje programa una percepción de la realidad. Claro. ¿Qué percepción de la realidad está programando este lenguaje? Que las mujeres no son libres, que no está en su naturaleza, que la que lo quiera hacer entre en el reino de los locos, de los alienados, de los que hay que perseguir y castigar por su bien. Digo, pues este lenguaje está librando una guerra abierta contra la mitad de la población y una guerra velada contra la otra mitad, porque es ingenuo pensar que vamos a ir a violentar a los del barrio de enfrente y nos van a recibir con flores. A lo mejor se van a aguantar porque se les confunde con estos valores, porque están en una situación de desventaja social, pero cuando tengan el sartén por el mango, por supuesto que nos las van a hacer pagar, ¿no? Entonces el asunto es que transformar todas estas conductas es transformar patrones culturales equívocos que no tienen que ver con la realidad. Si mi comprensión de las cosas, de la vida, proviene de prejuicios, de ideas, de cosas que yo no puedo demostrar, mis acciones van a ser una serie de errores. Si mi percepción es realista y está basada en cosas que yo puedo demostrar, entonces mis acciones van a ser efectivas. Claro, a ver, Jimé, tú Yo querías quería hacer un decir, comentario. bueno, primero que sí, que sin duda hay que desmontar los estereotipos sexuales sobre el deber ser y el comportamiento que tienen niñas, niños, mujeres y hombres frente a la sexualidad. Correcto. Yo coincido con Claudia en lo que decía, o sea, las personas somos sujetas sexuales desde que nacemos, claro, y lo vamos a seguir siendo toda la vida, y por eso los programas de abstinencia, de solo abstinencia, son fallidos. Son fallidos. Porque las personas somos sujetas, claro, sexuales que todo el tiempo vamos a estar ejerciendo nuestra sexualidad. Y un poco respondiendo a la pregunta de los grupos conservadores, bueno, esas estrategias de abstinencia son fallidas. Tenemos que dar información a las personas, incluidos a los padres de familia, para que los padres y madres de familia también entiendan que sus hijos e hijas van a ejercer la sexualidad y que lo mejor que pueden hacer como padres y madres de familia es darles información, habilidades, competencias, para que en el tono no solo en la cuestión biológica, también afectiva, que es bien importante en la sexualidad, sepan cómo comportarse. Y creo que ahí estamos todavía atorados porque no podemos hablar de este tema y creemos que la solución es que el Estado dé políticas religiosas, dé información religiosa y no información laica, donde cada persona pueda tomar sus decisiones. Y creo que ahí está un tema fundamental. Y solo una cosita más que me parece importante en términos de las cifras. Por la falta de corresponsabilidad masculina frente al embarazo, las niñas y adolescentes sí se están quedando solas. El 85% de las niñas y adolescentes que tienen un hijo dejan la escuela. O sea, se trunca su proyecto de vida educativo, de futuro laboral. Es realmente grave lo que va a pasar. Se van a perpetuar situaciones de pobreza. Entonces, la estrategia tiene un eje de corresponsabilidad masculina que yo creo que hay que seguir profundizando para realmente lograr que los niños y adolescentes se hagan responsables también en los temas de embarazo y entonces se protejan más. Claro. Oye, y fíjate, quisiera ver esta cápsula de una niña de Guanajuato que es una chica, perdón, no es una niña, y regresando lo quiero retomar también contigo para que nos expliques el contexto y de qué estamos hablando. Adelante, por favor. Guanajuato tiene una dificultad que es la doble moral, el hecho de decir, por ejemplo, las chicas están muy jóvenes para cuidarse, pero Guanajuato es uno de los estados que resalta por la cantidad de embarazos en adolescentes. En particular, León es el municipio donde se concentra el 25% de los embarazos en adolescentes. Eso es alarmante. Lo que es León, Irapuato y Celaya son los 3 municipios donde más se concentran a nivel Guanajuato. Entonces, es una dificultad que tenemos. ¿Qué información están recibiendo los chicos y las chicas? Si hay o no hay educación sexual. Y también cómo es este acceso. Cuando llegan a pedir un método anticonceptivo, ¿cuál es la información que se les da? ¿Se les da información de calidad o es una información de prejuicio? Como, ¿tú para qué lo quieres? O estás muy chico, o estás muy chica. O tus papás, tu familia sabe que vienes a pedir un condón. Todo eso va influyendo y creo que sería una de las dificultades que tiene Guanajuato. Sí me refuerzan muchísimo porque yo conocía estas herramientas desde la teoría, desde la parte técnica, desde cierto punto, y al momento de estar en trabajo de campo y de enriquecer, por ejemplo, el acceso a las solicitudes de información, de contrastarlo con los resultados en trabajo de campo, pues más que nada es un incentivo
para hacer muchísimo más, para seguir trabajando de la mano en equipo con otras organizaciones, trabajando con la sociedad, para que este acercamiento a los servicios de salud sea más factible y de mayor calidad. Muy importante, ¿no? Muchísimas gracias por esta cápsula. Y sí, si quieres retomarlo. Sí, nosotras, esta es una chica de Redefine Guanajuato, que es un programa que tenemos nosotras en el instituto, donde ponemos en el centro a los jóvenes y los adolescentes para que ellos puedan tener su propia voz y también decir qué es lo que quieren sobre sexualidad. Y ella fue una de las que usamos usuaria, bueno, que hizo usuaria simulada en los servicios de salud y recibió todas estas estigmas y prejuicios de los propios servidores de salud. Creo que algo que falta mucho en el Estado y también en la sociedad civil es que escuchemos a las propias jóvenes y adolescentes, por eso me encanta que aquí los estemos poniendo en el centro, para escuchar sus propias experiencias, no desde los adultos, sino desde los propios jóvenes, saber qué piensan, qué están sintiendo, qué políticas les sirven, ¿no? Y creo que algo que pasa con la estrategia para prevenir el embarazo en adolescentes es que sin duda tiene líneas estratégicas muy importantes y muy buenas. Creo que aterrizarlo ya a las unidades médicas de salud y a la provisión de los servicios es lo que más cuesta. Y yo creo que ahí están todos los desafíos y la atención que tenemos que poner. Nosotras vimos en unidades médicas urbanas y rurales y el tipo de estigmas y de prejuicios que existen son casi los mismos. Fíjate, eso qué importante que nos lo digas, Sí. porque sí nos están preguntando mucho qué pasa al interior de la República. Y entonces, bueno, como bien nos lo estás diciendo tú, son los mismos estigmas. A veces se cree que en la ciudad se está más avanzado y en el tema de sexualidad hay temas tabús que seguimos todos exactamente en el mismo nivel a nivel nacional. Mi Sandy, adelante. Mira, hablando del interior de la República, un anónimo nos dice, acá en Durango tenemos el más alto índice de embarazo adolescente y lo que vemos en muchos casos es que no siempre es por la pareja, sino que algunos son producto de algún incesto. Se está perdiendo de vista que los hombres también tienen responsabilidad en estos asuntos. Y también nos hablan y nos preguntan sobre las obligaciones. Dice, me gustó mucho la cápsula de los derechos sexuales, pero ¿qué sucede y qué hay en relación a las obligaciones? Regresando, respondemos estas preguntas. Les pedimos especial atención como todos los martes en donde les presentamos fotografías e imágenes de las personas que han desaparecido. Por favor, si cuenta con alguna información, a veces pensamos que no es lo suficiente, pero sí, cualquier información suma para que ellos se reúnan nuevamente con sus seres queridos. Vamos a ver la primera imagen, que es de Alberto Abarca García, quien se perdió en calle Moctezuma 94, en la colonia Jusco, en la delegación Coyoacán. Alberto Abarca está desaparecido desde el 26 de noviembre de este 2017. Una segunda imagen que vamos a mostrarle es la de César Soto Trejo, quien se extravió en el metro Ecatepec, en la colonia Melchor Musquiz, del municipio de Ecatepec, en el Estado de México. César Soto Trejo está extraviado desde el 29 de noviembre del año pasado, 2016. La tercera fotografía es de Gerardo Higinio Silva Pimentel, quien se perdió en la colonia Santa Marta Catitla de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Su familia lo está buscando desde el 21 de septiembre de este año 2017. Y la última fotografía es la de Ian Alcántara Neri, quien se perdió en calle Camelia, esquina con Lerdo, delegación Cuauhtémoc, en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Este pequeñito de nombre Ian Alcántara Neri está extraviado desde el pasado 16 de octubre y su familia espera tener alguna información sobre él. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestro tema y vamos a ver el sondeo de opinión en donde le preguntamos a los jóvenes, a los padres, que si creen que hay una edad para iniciar la vida sexual. A la gente en general, vamos a ver qué nos dijeron. A los 25. Pues a mayoría de edad. Con la nueva educación sexual que les han ahora sí que enseñado, a los 18. Bueno, debería de ser a los 26 años. Pues yo creo que no hay una edad como tal, pero sí debemos estar conscientes y ser responsables con nuestro cuerpo, ya que pues actualmente creo que las niñas no se preocupan mucho por su edad. Hay niñas de 15 años embarazadas, lo cual a mí me parece un total desperdicio. Entonces, pues sí, quizá no hay edad para eso, pero cada quien es responsable de su cuerpo y de lo que hace. No, creo que es independiente de cada persona, así como puede ser a los 18, como puedes querer hacerlo hasta que acabes todos tus planes. Se supondría
como dirían las viejas abuelas, que sería después del matrimonio. Yo creo, bueno, yo considero que debería de ser ya después de los 22 años, ya que eres una persona más madura. Pues yo creo que pasando la mayoría de edad y cuando sientas que eres maduro para poder iniciar con la vida sexual. Para mí yo creo que después de los 20. Oigan, está maravilloso este sondeo y creo que nos faltó, por ahí lo voy a proponer a la producción, preguntarle, ¿y tú a qué edad lo empezaste? ¿Tuviste tu primera experiencia sexual, no? Porque sí, ¿qué tal a los 25? Dijo 26, ¿no? Y bueno, creo que cada quien empieza a hablar desde sus miedos, como estaba por ahí diciéndonos Enrique, pero hubiera estado interesante. ¿Y tú entonces a qué horas empezaste? Digo, nomás pasar, a ver cómo estamos socialmente, ¿no? Cris, pero algunos decían sobre la mayoría de edad y justamente había una llamada que decía, ¿por qué si a los 18 años ya puedes votar y se te toma en cuenta para una vida adulta, entonces ¿por qué no también de la misma manera se les enseña a ser responsables a la hora de tener relaciones sexuales? O sea, como que se hace mucho énfasis en los 18 años, como si con 17 y 360 días tuvieras una madurez distinta a la que tienes a los 18. A los 18, claro. Pero, ¿sabes? Es un buen punto, Santi. Sí. O sea, ya sí, te en la dan, parte legal pero lo hemos entonces, hablado aquí. ¿no? De repente ya puedes votar y ya puedes ser sujeto a cosas ilegales, ya te pueden meter a la cárcel, ya puedes tener una tarjeta de crédito, pero no puedes tener relaciones sexuales, pues es como contradictorio, ¿no? Hasta los 26. Pónganse abusados. En fin, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias. ¿De dónde vienes hoy a visitar? Yo vengo de DKT México, que es una organización que se dedica a tener acceso a los adolescentes, bueno, dar acceso a los adolescentes los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, ¿y con qué se han enfrentado ustedes? ¿Cuáles han sido los tabús? Yo creo que los tabús que enfrentamos principalmente en nuestra labor es con los padres. Hemos trabajado mucho en preparatorias y universidades y nos cuesta más trabajo entrar a las secundarias porque casi siempre nos van a decir, no, es que necesitamos un permiso de los papás, no, es que no los podemos dejar, no, es que ¿cómo les vas a dar un condón? ¿No? Y entonces es como, espérate, ¿no? Hay una cartilla de derechos sexuales que dice, el 12º derecho dice que tienen acceso a esta educación, ¿no? Entonces, el principal tabú viene de parte de los padres, creo, ¿no? Que no deberían de recibir esa educación. Fíjate, qué interesante. Más adelante vamos a ver una cápsula de ustedes. Muchísimas gracias, Omar. Y aquí está con nosotros Susana. Susana, ¿tú de dónde vienes? Hola, Cristina. Yo vengo de BIFAC, de la institución que apoyamos a las mujeres embarazadas. Y pues sí, también desgraciadamente el pico que teníamos antes era entre 19 y 25 años, que es la atención primordial que dábamos, pero pues sí ha bajado definitivamente el embarazo de adolescente. ¿Ustedes a partir de qué edad están recibiendo ahora? Estamos recibiendo, tenemos hasta incluso de 10, 11, 12 años, que pues es una tristeza enorme, ¿no? Pero bueno, pues estamos para también atenderlas en la institución. Oye, y aparte, bueno, de que están llegando muchísimo más jovencitas, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué te dicen? ¿Por qué están embarazadas? Fíjate que muchos de los motivos que nosotros tenemos es el que yo les platicaba hace ratitito, que necesitas ya ser independientes de una casa. O sea, vienen a lo mejor de familias truncadas o de familias con difícil de comunicación y de autoestima, y entonces ellas quieren hacer su propia familia, quieren embarazarse, o sea, no son por violación, la mayoría no son por violación, sino por voluntaria, una relación voluntaria, y quieren salirse de su casa de alguna manera y creen que por embarazarse o por tener un bebé y formar una familia van a ser más felices así. Y entonces, bueno, lo están haciendo obviamente sin cuidarse con el objetivo de quedar embarazadas, y cuando ya están embarazadas resulta que les dan la espalda. Sí. Por eso se acercan a ustedes. Sí. ¿Ustedes en qué manera las apoyan? Ya cuando llegan a BIFAC es que definitivamente tienen alguna situación vulnerable, y cualquiera puede ser social, puede ser de estatus de economía o de lo que ellas se sientan vulnerables, entonces por eso llegan a BIFAC y nosotros les damos todo lo que es la atención integral y les damos capacitación de trabajo, que tengan la mayor posibilidad de herramientas y fortalezas para que puedan ser sujetas a una mejor condición de vida para ella y para sus bebés. Muchísimas gracias. Y bueno, de este lado tengo a Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Muy contenta de estar aquí con Gracias. ustedes. Tú eres maestra de todos estos alumnos que estamos viendo. Sí, venimos del Colegio Federico Froebel de Pirules Tlalnepantla. Sí, muchísimas gracias. Y me decías, yo te voy a decir la verdad de lo que está sucediendo. A ver, Vero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo que no nos han dicho el día de hoy? Fíjate que la verdad es que los chavos tienen muchas ganas de conocer.
Los chavos quieren ser escuchados, que en casa no los escuchamos. Y esta parte yo creo que es muy importante para los papás acercarse a ellos porque los papás creen que no saben todavía muchas cosas y tienen miedo y los chicos a veces nos enseñan un poquito más. Yo creo que las escuelas también tenemos que hacer mucho trabajo de acercarnos a ellos, porque en sí los programas en sí de la Secretaría de Educación Pública no nos marcan un nivel formativo para realmente dar todo lo que tiene que ver desde reproducción humana que viene a partir de primaria. Y esta parte ya nosotros a nivel secundaria, el que nosotros como colegio, sí, formador, sí marcamos clases aparte, ¿sí? Porque esto no nos los marca en sí un nivel educativo en sí la SEP. Sí necesitamos hacerlo porque dentro de lo que viene siendo una currícula o un plan de estudios no viene un enfoque, incluso quitaron materias importantes de lo que tiene que ver sexualidad, lo que era antes las materias de orientación educativa y toda esta parte que era precisamente trabajar con los chicos, ¿no? Entonces nosotros metemos como una especie de coaching que tiene que ver con un trabajo grupal donde se atiende mucho emociones. Nuestro colegio es muy humanista, entonces nos damos cuenta que por eso los chicos pueden ser más ellos mismos a través de que se les va escuchando y que se puede establecer una autoestima importante en los chicos. Oye, Vero, ¿y ustedes han visto que ha descendido los embarazos? Fíjate en que el caso de la escuela de ustedes. En el caso de nosotros no tenemos ningún caso ahorita en secundaria, ya el colegio tiene alrededor de 40 años. Afortunadamente no hemos tenido esto, no sé si tenga que ver con la prevención que les damos o la atención que se les da. En sí, digamos, la chiquita que habló, Paola, ella viene de otra escuela y habla a lo mejor de otras compañeras que llaman la atención porque somos escuelas de la misma zona. Entonces, ¿cómo puede disparar de una zona a otra este riesgo? Quizás por no escucharlos, ¿no? Dentro de eso sí necesitamos como formarlos más en atenderlos, en darles toda la información de vida y no solamente porque los chicos decían, a lo mejor conocemos la teoría, pero muchas veces lo que ellos tienen que conocer también tiene que ver con vivencias. Claro. Que ellos aprendan a hacerlo para que verdaderamente tengan un acceso más cercano. Muchísimas gracias, Vero, de gracias veras. a Y ustedes por hacer felicidades. esto. Felicidades porque a mí me parece importante escuchar y no negar que es una realidad. O sea, en vez de negar la información, ofrecerla. Eso yo creo que se los van a agradecer con el tiempo los chavos. Y un chiquito decía la plática. Tenemos desde primaria que se les manda un recadito a los papás. Papitos, llegó tu momento. De la Sí, plática. Claro, Claro. porque no, o sea, quizás están esperando que alguien les diga, es tu momento de hablar con tus hijos. Y yo Espero creo que se lo manden desde primero de primaria, por favor, porque definitivamente. tenemos que hablar de eso siempre. Desde que nacen, ya nos los han dicho aquí una serie de invitados, o sea, de la sexualidad se habla siempre. O sea, Así nacemos es. con sexualidad y sí hay que hablar siempre. Gracias, Vero, muchísimas gracias. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Tú vienes de dónde? De Cuéntanos. una campaña que se llama Aplica la Nini, que es precisamente retomando todo lo que dicen los expertos aquí. Es una campaña que nace del CONAPO, del Consejo Nacional de Población, que busca la doble protección anticonceptiva en adolescentes, donde el hombre corresponsal usa el condón y la mujer puede usar un espermicida, que es como un anticonceptivo que no contiene hormonas, que no se metaboliza, que no, digamos que no tiene efectos secundarios sistémicos de tipo hormonal y que ella manipula al 100%, ¿no? Entonces, esta campaña lo que estamos haciendo es promoviéndola a nivel nacional para darle a las mujeres la oportunidad de que ellas tomen el control de la seguridad al momento de la relación sexual. ¿Y por qué se llama así? La lámina espermicida. No, dijiste la campaña. Así aplica la NINI, se llama así porque es ni infecciones ni embarazos, protégete doble. Es importante decirlo porque ya ves que la palabra nini siempre la estamos, al que no trabaja y no estudia, entonces, por eso, entonces ni infecciones Ni embarazos. ni embarazos. Y precisamente también estamos buscando cambiar el estigma al respecto de los ninis. Claro. Porque peyorativamente se les dice ninis, porque ni estudian ni trabajan, cuando todos debemos de estudiar y todos debemos de trabajar. Entonces, cuando vamos a abordar a los adolescentes, les decimos, ¿ay, qué quiere decir nini? Y todos nos dicen, sí, pues ni estudio ni trabajo. No. Es ni infecciones ni embarazos, toma el control, protégete doble, plan de vida y lo mismo que comentan aquí todos los expertos. En el Y panel, están ¿no? haciéndolo a nivel nacional. Y lo estamos haciendo a nivel nacional de la mano de CONAPO, en la campaña de Estudia tu futuro es lo seguro, de Prospera, y también estamos vinculados con organizaciones no gubernamentales en el tema de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo aquí con el Instituto del Liderazgo Simón de Beauvoir también, bien agradecidos por el activismo que ellos hacen y también pues porque se suman de alguna manera a esta campaña, porque es un anticonceptivo el que nosotros promovemos
con el uso del condón, que es novedoso en México, que es un espermicida, que precisamente yo creo que si ahorita lo sacamos, nadie lo conoce, ¿no? No, Entonces, fíjate, es interesante, qué bueno. Y ¿sabes qué? Sí queremos decir que toda la información la estamos subiendo a las redes y se ha estado pasando. ¿Nos los quieres enseñar? Claro, con gusto. Okay. Aprovecho la oportunidad pues sí. y le agradezco. Esta es una lámina espermicida que igual viene en este sobre. Lo que hace la mujer es que previo a la relación sexual la dobla solamente una ocasión y suavemente la introduce vía vaginal. Y esta laminita, al entrar en contacto con el fluido del calor corporal, se va a disolver y la va a proteger durante 3 horas contra una relación sexual. Es un espermicida. El espermicida la va a proteger contra no embarazarse, contra no embarazarse en una relación sexual, ¿no? Eso es importante sí, porque... Perdón. Sí, ok. ¿Y dónde las pueden adquirir? Estas las adquieren en cualquier tienda de autoservicios, ya la pueden pedir, en estas tiendas del Búho, ahí están siempre, Oye, ¿no? Por no en las del Búho, ok. Y también es para prevenir infecciones de transmisión Esto no previene sexual? infecciones. Okay. De ahí que exhortamos a los adolescentes a que utilicen el condón. El condón siempre tiene que ir implícito en una relación sexual, primero por corresponsabilidad del varón y para prevenir infecciones principalmente y también el embarazo. Entonces, doble protección contra el embarazo siempre es mejor. Lo que decía la maestra Claudia es muy cierto, la mayoría de los adolescentes que tienen las relaciones sexuales no las planean. Claro. Entonces, al momento de la relación sexual, ¿qué pueden tener ellos a la mano? Y lo decían ahí también, el 91% de los casos utilizan un condón para hombre los adolescentes cuando sí se cuidan. La situación es que el condón para hombre falla mucho. Hay otra parte que no hemos tomado aquí en cuenta, que es el alcohol en las relaciones sexuales de los adolescentes. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Pero bueno, me parece muy interesante que por favor les enseñes eso para que todos los adolescentes que nos están viendo, regresando vamos a retomar el tema del alcohol, por supuesto que está ligado a esto del embarazo y me parece interesante recalcar ni embarazo ni infecciones, cuidándose los dos. Fíjense qué interesante y qué inteligente campaña. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Vamos a ir un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. La importancia de la planificación familiar es fundamental porque estamos con un problema grave en la presencia de embarazos no planeados. Los programas de planificación familiar no han penetrado como uno esperaría en toda la República Mexicana. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal y estatal y municipal, lamentablemente la oferta no es la correcta en muchas ocasiones, ¿no? Hay demanda insatisfecha de los jóvenes para acceder a métodos anticonceptivos. Tenemos aproximadamente en México 16 años de haber iniciado actividades. Hace 13 años iniciamos vendiendo productos nada más como condones, una marca muy importante en México que es la líder actualmente. El 98% del excedente financiero de esta venta de productos apuntalan los programas sociales a los cuales tenemos desde hace 2 años en DKT. Los programas principales de DKT en programas sociales, tenemos uno que es Ayudando. Este programa se enfoca mucho en llevar la información, promoción y sensibilización sobre los beneficios del uso de anticonceptivos y siempre promulgamos el doble siempre es mejor. ¿Por qué doble siempre es mejor? Porque un método anticonceptivo de larga duración, como son los dispositivos intrauterinos o como los implantes subdérmicos, nos garantizan una protección anticonceptiva de 3 a 5 años en promedio. Pero además también la doble protección con un condón, que nos va a evitar, además de un embarazo, de adquirir infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, la tricomoniasis y sobre todo VIH-Sida. Otro programa pilar de programas sociales en DKT es el programa DKT School. Llevamos información también a todas las escuelas en donde podamos entrar desde primarias, secundarias, nivel medio superior y profesional. Llevamos información a todos los chavos, todas las chavas, sobre que se protejan cuando tienen relaciones sexuales, que usen un condón siempre en cualquier contacto sexual que tengan. Igual les platicamos de los beneficios de estar prolongando la primera relación y sobre todo espaciar el número de embarazos que pudieran tener y tener el contacto en la primera relación sexual a una edad mucho más tardía que la que están teniendo actualmente. Les damos pláticas sobre sexualidad, se dan talleres sobre colocación correcta de un condón, siempre de una manera divertida, que la gente esté interactuando con las personas que tenemos nosotros expertas en llevar este tema en las escuelas. Queremos que las chicas continúen con su plan de vida. ¿Sí? Queremos que hagan caso de todo lo que
les podemos mostrar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, que se metan a la página de DKT, ahí pueden ver un sinnúmero de información de métodos anticonceptivos y el por qué queremos que ellas utilicen un método anticonceptivo, pero resaltando siempre la doble protección. Un método anticonceptivo más un condón. Ya casi estamos por terminar el programa del día de hoy y les recordamos que sigue abierto, se reabrió el centro de acopio que Canal 11 implementó para ayudar a las personas damnificadas o que han sido dañadas por los sismos de hace unos meses. Si usted puede, y le aseguro que sí puede, súmese a esta campaña, traiga lo poquito o lo mucho que usted pueda donar, todo suma, y está abierto de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo hasta este próximo 18 de diciembre. Aquí vamos a recibir toda su ayuda y personalmente nuestros compañeros de Canal 11 entregarán todo a quien más lo necesita. Muchísimas gracias por todo lo que ya se ha ayudado y por todo lo que se sigue sumando. Y le adelanto también, la próxima semana nuestro tema va a estar muy interesante. Vamos a hablar, le pusimos como título, Mi hijo no es como yo quería. Y tiene mucho que ver con las expectativas que nos hacemos como padres sobre lo que queremos o creemos que va a ser nuestra familia. Esta foto que hemos soñado que va a estar en nuestra sala, esta idea del comercial de televisión en donde parece que hubiera la familia perfecta. Y bueno, pues todo esto nos va alejando de la realidad que tenemos que aceptar en nuestros hijos y si es posible realmente amarlos como son, porque muchas veces estamos viéndolos como si algo les faltara, como si algo les tuviera que yo cambiar como mamá o como papá. De esto vamos a hablar y créanme que sí se puede amar a los hijos así como son, a pesar de las circunstancias que a veces son difíciles. Vamos a retomar el tema del día de hoy, Cris, ese tema de la semana que entra, híjole. Ya sé. Nos queda como niño al dedo a todas las porque, mamás, yo creo, la verdad. Exactamente, porque muchas ¿Y sabes veces, qué? También nos queda como niño al dedo de hijas. De hijos y hijas, O sea, claro. Y de los papás, cuando a veces estamos esperando ciertas cosas de los papás y que no las tenemos. Así que no se lo pierda. A todos nos queda el programa el próximo martes. Y les voy a decir algunos comentarios que están muy interesantes del día de hoy. Nos dice en Facebook Live, Wendy Cano, buenos días, gracias por estos temas. Tengo problemas con el padre de mi hijo, tengo 3 varones y una mujer. Y bueno, que le cuesta mucho hablar de estos temas y que se sienta en confianza, le cuesta mucho tanto con los hijos como con las hijas. También tenemos otro comentario de Manuel Favila, que siempre nos escribe, le mandamos saludos. Tema crucial que debe ser resuelto con medidas preventivas y principalmente con educación. Y felicita al tema del programa. Nos dice José Luis en otro comentario, la prevención no se limita al uso de medios anticonceptivos para no embarazarse. Debe enfocarse en educar a las y los jóvenes para tener conciencia de no tomar decisiones cuyas consecuencias no pueden ni saben enfrentar o hacerse responsables. Javis Morales nos deja la pregunta clave por la que siempre hacemos estos programas y que se ha respondido en una parte, pero dice, ojalá tomen en cuenta mi comentario y muchas felicidades por el programa. ¿Por qué hoy en día, que supuestamente hay más información y más anticonceptivos, hay más madres solteras que nunca? Y gracias por todo, dice, por este programa que como hemos bien hecho dice el día de Sandy, hoy. es el tema que hemos El estado meollo del tratando asunto. de responder y bueno, es como ya dijimos multifactorial. Espero que todo el programa te lo haya respondido. Y bueno, estamos ya al final, así es que estaremos cerrando algunos de los temas que nuestros especialistas de hoy nos estuvieron planteando sobre la mesa. Por ejemplo, Patti quiere contarnos algo sobre el tema de los ninis, ¿no? Ni embarazo ni infección. Mira, la estrategia en México no es una estrategia aislada. En Inglaterra, de 1990 a 2012, hicieron una estrategia similar. Querían reducir el embarazo al 50%, hicieron cosas similares. Trajimos a expertos de Inglaterra para que nos platicaran cómo había sido su experiencia y de ahí tomamos, y por eso la estrategia involucra a la sociedad civil y estas grandes campañas. Y las grandes campañas de es tu vida, es tu futuro, es lo seguro, con las frases de en el amor no hay vegetarianos, la carne es la carne, y yo aplico la nini, ni me infecto ni me embarazo, la tomaron asociaciones como la de Carlos y de y que están trabajando con nosotros en toda la República precisamente para llevar el ni me infecto ni me embarazo. En la cápsula también lo decían, protégete doble. Esto lo vamos a lograr solamente todos involucrados, gobierno, sociedad civil y padres de familia y la escuela. Educar para prevenir no significa que educar es la escuela, no, educar es todos, los padres de familia, los maestros, los líderes de opinión, todo quien puede.
dar un comentario a un adolescente, está educándolo y educándolo para prevenir. Con la información es como podemos lograr prevenir los embarazos, prevenir. Todo mundo habla de esperarse al momento ideal para las relaciones sexuales, al momento físico. Los expertos de DECA lo dijeron, algunos niños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Involucrarnos todos porque la protección tiene que ser para los niños. Y por último, la gran campaña que por primera vez un gobierno en México ha lanzado de no te calles, el abuso sexual debe acabar, es importantísima para erradicar los embarazos en niñas menores de 14 años y para evitar el abuso en niños, porque a veces estamos pensando, bueno, a las niñas si las abusan constantemente resulta en embarazo y a los niños hombres si los abusan constantemente es un Enrique no me va a dejar mentir, es un legado que les queda toda la vida. Entonces, esta gran campaña que por primera vez de veras un gobierno mexicano toma la bandera y se acaba el abuso sexual, empoderas a los niños para decirte, no me toques, seas mi papá, mi abuelo, decías en una llamada. A veces los embarazos son de relaciones incestuosas. ¿Por qué? Porque llegan al centro de salud y ¿quién es el padre? El abuelo, el tío, el compadre, el mismo hermano. Entonces son los que abusaron. Exactamente. Es que dijiste quién es el padre, más bien. El padre del bebé. El padre del bebé, sí, ya, sí, claro. El padre del bebé. Sí. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte. Por supuesto. El abuso sexual debe acabar y hay que educar para prevenir. Oye, y algo que creo que es importante también puntualizar es que al pedir que se tenga información y todo esto, que nuestros adolescentes, nuestras niñas y nuestros niños estén enterados, educados, bien orientados, no necesariamente es que tengan que postergar su sexualidad, ¿no? No. Eso es como muy importante ponerlo sobre la mesa porque parece que está pegado, entonces por eso no nos hacen caso. Porque nos dicen, ay, bueno, pero entonces si lo que no quieres es que yo sienta nada, entonces no voy a hacer caso. No, sí queremos, al contrario, pero que eso no traiga consecuencias que el día de mañana te hagan la vida más difícil. Lo decía Claudia, separar la sexualidad del coito. Les quiero leer otra llamadita porque también cuando se planeó este programa y en la investigación que hace nuestro equipo de producción salió mucho el tema del proyecto de vida, de darles habilidades a los jóvenes, de darles una esperanza y un proyecto el cual seguir. Y nos dice Elizabeth Ibarra en una llamada, en un comentario de Facebook Live, perdón, ella es maestra de educación media superior. Ahora dentro del modelo educativo se le está dando énfasis a las habilidades socioemocionales. Esto dice, es importante, se está retomando el rumbo, falta mucho por hacer, pero se está volteando a ver esa necesidad, esa parte. Eso es muy importante. A ver, Jimé, adelante. Yo quería nada más para finalizar puntualizar que este debe ser un tema de prioridad nacional para las escuelas, para los padres de familia, para el Estado. Creo que sin duda la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes es muy importante y esperamos que continúe, pero sí tenemos que revisar la implementación para que mejore la implementación a nivel de los estados y los municipios, que los servicios para adolescentes sean realmente amigables, que sean interculturales, que haya traductores e intérpretes, que los servidores de salud conozcan realmente los protocolos y las normas que son tan buenas y que ya tenemos. Mientras eso no cambie, me parece que ahí vamos a tener un enorme vacío. El otro tema... Perdón, antes de que pases al otro tema, porque lo que sucede es que les llegan los protocolos y los meten al cajón, ¿verdad? Y no los ven, no los ven, no los leen y no los aplican. O sea, cuando llegue el protocolo, para que sepan todos los que nos están viendo a nivel nacional, porque sí está llegando, pero lo están guardando, o sea, hay alguien que tiene que hacerse responsable, ver que lo entiendan y que aparte hagan las prácticas para poder realizarlo. No es arte de magia. O sea, tiene que haber todo esta implementación, que es lo que estás pidiendo, ¿no, Jimena? Absolutamente, sí, que lleguen o sea, que los protocolos los conozcan y que los puedan explicar a las personas que llegan. Si tú eres víctima de violencia sexual, tienes derecho a estas cosas, a estos servicios. O sea, eso es fundamental. Claro. Y que dejen su percepción personal sobre los temas y realmente se enfoquen en la información objetiva, veraz, laica que tienen que dar. Creo que eso es fundamental. El otro tema, la educación integral en la sexualidad, ya se decía, hay escuelas públicas en muchos estados donde no se está dando educación integral en la sexualidad. Ese es el otro gran tema. A ver, y en ese tema también, porque Verónica nos comentaba eso, que yo creo que puedes complementar, dice, es que sacaron algunos temas. Lo sacaron algunos temas, o sea, se ha ido erosionando, entiendo, y puede comentar Patricia, que están tratando de volver a tener contenidos de educación sexual, pero sí se ha ido erosionando la educación sexual. Es importantísimo que en todas las escuelas públicas y privadas se den esos contenidos. Creo que el tema del coaching que decía está maravilloso y deberíamos incorporarlo además. Claro, y aparte los 4 nos dijeron que lo están usando, así que está padrísimo. Y finalmente otro tema es el presupuesto. Creemos que tenemos que aumentar el presupuesto para la estrategia nacional. El presupuesto para la coordinación de la estrategia se redujo a la mitad de 2014 ahora. Creemos que ese presupuesto es importante y hacer
hacer una revisión crítica cada vez de esta estrategia para irla fortaleciendo y para que realmente avancemos de manera más decidida. Claro. Si hay avance o no, además de homologar las cifras, no podemos confiarnos y conformarnos con un avance tan lento en la reducción de los embarazos en niñas y adolescentes. Tenemos que avanzar de manera más estamos hablando decidida. de gente, De vidas. de vidas. De Estamos vidas. hablando de niños y niñas que están destrozando. No es que tener un bebé sea destrozar tu vida, pero la cuartas, ya no puedes hacerlo como tú querías por no hacerlo al tiempo Te va a costar el en el que doble necesitas. de Te va a lograr costar tus el sueños. No es imposible, porque todos los que nos están viendo, por favor, no. hay esperanzas, sí lo pueden hacer, acérquense a todas estas instituciones, pero también retrasar te prepara mejor, ¿no? A ver, Yo quiero Enrique, adelante. compartir 6 líneas de análisis-acción porque hice un protocolo a lo largo de un periodo de 2 años para el Instituto Cretano de las Mujeres, justamente hablando de la multicausalidad que da como resultado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las escuelas? ¿Qué pueden hacer los padres de familia? Nuestro primer punto, lo que encontramos es autoestima y autonomía. Si la persona no está preparada para cualquier situación de la vida, entonces no la va a poder resolver, ¿no? O sea, no pensemos que por leer un manual de manejar vamos a llegar a Tijuana manejando. Entonces tiene que cambiar la educación de un matiz autoritario a habilidades, a un saber hacer, a que las y los adolescentes sepan hacer cosas y estén habilitados para ellos, y en tanto sepan hacer cosas y resolver problemas de su vida cotidiana, aumenta su autoestima. El segundo de los puntos que trabajamos ahí es ciudadanía y no discriminación. Asumir que los adolescentes y las adolescentes son sujetos de derechos, respetarlos, conocerlos, difundir. La mayoría de los adultos con respecto a los propios derechos sexuales tienen una vida o una realidad muy pobre, o sea, revisar cómo estamos nosotros como adultos con respecto a qué tanto decidimos sobre nuestra vida, qué tanto nuestra vida sexual y afectiva se parece y se conduce como nosotros queremos, para dejar de ver que otra persona y los menores tengan derechos como una amenaza, ¿no? El tercero de las líneas era educación integral de la sexualidad, disposición de métodos anticonceptivos, ¿no? Y servicios amigables de salud. La cuarta es equidad entre los géneros, o sea, que haya igualdad, que haya una educación para la igualdad y prevención de violencia, porque como lo vimos, muchos de estos embarazos son productos de violencia sexual, otros son productos de violencia emocional, o sea, porque no tienen la misma capacidad de decidir al interior de las relaciones emocionales sobre los métodos anticonceptivos, hombres y mujeres, y lo que hablaba de la inestabilidad en las relaciones emocionales, y que no hay una cultura de las paternidades afectivas, como bien lo decías, o sea, hay una práctica de deslindarse del problema, es el hijo de la chica, ¿no? Y en las casas dicen, ¿estás seguro que es tuyo? Esa chica nunca me gustó desde el principio, etcétera, etcétera. Sí, la ¿no? misma familia cuestiona si ese bebé es de su propio hijo, ¿no? Sí, Claro. la quinta sería perspectivas de futuro, que se refieren no solamente al asunto de que las y los adolescentes tengan un proyecto de vida y entonces en ese marco puedan advertir qué tan favorable o desfavorable para su proyecto de vida es un embarazo a temprana edad, Claro, incluyendo ver, cuestionar los estereotipos de género y cuestionar ideas como estas de que la maternidad me va a poner en un mejor estatus, pues te va a poner en un mejor estatus si es en una condición adecuada. Si es una condición de desventaja, te va a poner en una situación de más desventaja, Claro. ¿no? Y un poquito ahí de esperanza a las que ya están en esa situación, ¿no? Sí, claro. O sea, sí hay salida, ¿no? Claro. Creo que eso claro. lo quiero No, puntualizar. y O sea, generar no se acaban sus vidas, sí pueden hacer algo, por favor. Y generar perspectivas de futuro, porque no solamente se limita al proyecto de vida, Claro. sino yo les digo a los maestros en las escuelas, hazme un directorio donde vengan todas las asociaciones civiles, todas las becas del INJUVE, todas las becas de la SEP, todo, o sea, abrirles el mundo, abrirles el panorama, Que sepan la cuáles son sus vida, que opciones. no se acaba la vida ahí, Claro. ¿no? Y como sexta línea de análisis-acción trabajamos el fortalecimiento del entorno formador, padres y madres de familia, docentes y personal médico y de salud, lo que ya se habló aquí, tienen que transformar sus creencias equívocas, pero además aumentar habilidades, porque muchas veces no saben qué hacer y se quedan paralizados. Entonces,
pues ese Muchas panorama. gracias, claro que sí. Suscribo todo lo dicho. Sí. Yo quisiera pensar en estos 11,000 embarazos, nacimientos que tuvimos en esta medición que se hizo en el 2013, pensando en que si a esa niña le inculcáramos desde las primeras edades que su cuerpo es algo que siente, que habrá momentos en donde ella sienta cosquillitas o sentirá gusto o sentirá disgusto, y en donde además le enseñas a que nadie la puede tocar sin su consentimiento, que ningún adulto puede explorarlo, pedirle que le explore. Y si le damos capacidad de comunicación para que algo que le genere temor, angustia, lo pueda comunicar, estoy casi segura que ese gran porcentaje, que es de casi 70% de tíos que abusan sexualmente, seguramente estos 11,000 embarazos no existirían, ¿no? Y estoy casi segura que podríamos llegar con esta información a que la INAPEA logre su meta, que es erradicar el 100% de los embarazos de menores de 14 años. ¿Qué quiero transmitir? Y hago mención a la querida María Angélica Luna Parra, que en paz descanse. Ella decía que la educación, la información, blinda a la persona. Y la persona es esa niña tierna o ese niño tierno, ¿verdad?, que está en proceso de maduración, crecimiento, pero que siente, que construye afectividad hacia un adulto y que es fácilmente pues confundido o abusado sexualmente. Entonces, yo transmitiría decirle a toda esta sociedad que dice que dar información, hablar de los derechos sexuales y reproductivos es despertar el deseo y propiciar a que se embaracen. No, los estamos blindando contra la pedofilia, contra los abusadores sexuales, y les estamos construyendo lo que aquí se ha dicho, lo que los jóvenes nos dijeron. Ellos tienen información y están decidiendo que todavía no son maduros para embarazarse, para tener una gran responsabilidad. Cierro diciendo, también estaríamos evitando el crecimiento de la mortalidad. En México la mortalidad materna ha descendido, pero ha crecido la mortalidad materna en la población de 15 a 17 años en un promedio del 52%. O sea, las niñas se nos mueren en esas edades. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Ya es el final de este programa. Gracias al público que estuvo aquí. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Mi Sandy, gracias. Gracias a la producción. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.